¿Les parece la primera parte de Los gallinazos sin plumas? Va. Claro que sí. Los gallinazos sin plumas. Empiezo. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas se recorren la ciudad. A esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenece a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de la iglesia. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como una especie de misterio consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué opinan de esa parte? Guau, interesante. ¿Por qué el título se da Los gallinazos sin plumas? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, Jaime? ¿Por qué crees que puede suceder esto? El título que inspira a Julio Ramón Rivero es particularmente como una metáfora. Habría que decir qué son los gallinazos primeramente. Los gallinazos son animales rapaces que buscan o se alimentan de comidas ya podridas o por así decirlo. Y en eso es que, y ahora los gallinazos sin plumas evoca a niños que particularmente están dentro del basurero buscando comida y hurgando dentro de ello y hacer que ello consiga su objetivo. Yo creo que particularmente eso es por lo que también Julio Ramón Ribeiro nace de esa obra de Los gallinazos sin pluma. O sea, no tienen pluma, pero sí tienen las mismas actitudes y los mismos comportamientos de lo que hablamos. Claro, exactamente. Podríamos también relacionar, ¿no? Como que tenemos una comparación que da este autor justamente a los niños con los gallinazos sin plumas. Pero también nos causaría un poco de intriga, ¿por qué es que este autor se enfoca en más o menos dirigir sus obras, ¿no?, a este ambiente de estos niños? ¿Qué nos podrías decir al respecto, Freddy? No tengo idea, pero creo que principalmente Ribeiro, analizando al autor en sí como Ribeiro, se enfoca más en una obra más enfocada, valga lo reiterativo, a personas sin voz o personas que están escondidas, lo cotidiano de las ciudades, ¿no?, que nos envuelve. Hablando un poco de esto el día de ayer con algunos amigos, caíamos en discursos filosóficos y un poco más de lo literario, pero creo que esto podemos enfocarlo en el segundo segmento. Para empezar, exacto, podemos hablar también un poco de la vida del autor. Exacto. Para conocer, ¿no?, de quién estamos hablando principalmente. Tal vez nos puedas dar algunos datos, Giovanni. Claro, un dato interesante sería que fue un fumador empedernido. Y bueno, lo primero sería empezar, ¿cómo hemos conocido a este autor? Jaime, ¿cómo conociste a Julio Ramón Ribeiro? Tradicionalmente conocer a Julio Ramón Ribeiro es a través del colegio, porque muchos docentes nos han dejado la tarea. Haga un resumen de la obra literaria Los gallinazos sin pluma, que es uno de los cuentos más famosos e inéditos acá en nuestro Perú. Y aparte también a mí me dio esa curiosidad por la obra que inspira o también nos da a traer a conocer sobre el Perú que vivía. Y ahora, ¿cómo conocí a Ramón Ribeiro? Leyéndole, simplemente leyendo, explorando los escritos que tiene, ya que es considerado uno de los narradores más queridos en el Perú, sí. Claro. Exacto. Creo que la mayoría conoce a este escritor por el colegio, ¿no? Porque nos obligan a hacer tareas y eso. ¿Tú cómo lo conociste? ¿También así? Sí, por el colegio. Aparte de eso, creo que muchos de niños o los que tuvimos este acercamiento a la literatura desde pequeños, de cierta forma nos obligaron a leerlo, ¿no? Pero la lectura obligatoria es una ventana para empezar a leer. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Ribeiro decía que la lectura, o sea, no necesariamente tenía que ser para todo el mundo, sino para personas específicas, ¿no? Pero a él le gustaba, o sea, contrariamente a estas palabras, él hablaba de la gente común y corriente, de la gente de a pie, como se dice, ¿no?, en
término vulgar. Claro. ¿A qué te refieres con eso de que no es para todo el mundo? De que la lectura no necesariamente es para todas las personas. O sea, no todos les gusta leer, o no todos les va a gustar leer siempre, ¿no? Claro. Pero obviamente es una ventana una experiencia nueva para todos aquellos que quieran inmiscuirse en conocer cosas nuevas, vidas nuevas, está la lectura. ¿Qué opinas tú? Me parece también que, según lo que mencionas, es de acuerdo al enfoque también, ¿no?, que le da a cada lector. Cómo es que lo toma según el punto de vista que tengan, ¿no? A otros les puede parecer bien, a otros les puede parecer mal. Y es por eso también que los escritores, ¿no?, tienen así como que detractores también de sus obras. Totalmente cierto, ¿no, Jaime? Sí, de hecho, empecemos hablando por la literatura al término general, ya que en ella nosotros como lectores lo que hacemos es interpretar, bosquejar esa maravilla de las letras que hay dentro de ello. Y ahora Julio Ramón Ribeiro nos da a conocer ese espacio, como conversábamos, decir, en un contexto en donde él ha vivido, y esas vivencias se enmarcan a través de sus letras, siendo más breve, más conciso, incluso atrayendo a quienes lo leen. Exacto. ¿Saben alguna curiosidad más de este escritor? El Flaco, ¿no? Su apelativo o su... Claro, su apelativo de Julio Ramón Ribeiro era el Flaco. ¿Pero por qué? O sea, Okay. ¿tú nos dabas a conocer una anécdota acerca de eso, Maggie? Se le conocía el Flaco, más o menos por la contextura, ¿no?, que este presentaba, debido también a la afección que tenía, que era fumar, consumir tabaco, ¿no? La nicotina, vemos que se puede presentar en pacientes como un síntoma de ello es tener esta contextura delgada. Y por ello también se le denominaba el Flaco. El Flaco. ¿Qué más, Giovanni? ¿Alguna otra anécdota que tengamos sobre Ramón Ribeiro? Claro. Este escritor, aparte de ser fumador, también era un buen cineasta. Le gustaba mucho el cine, en especial sobre los autores europeos, o cineastas europeos. Creo que conoció a Rein Anne, ¿verdad? En sus tertulias ahí en Francia. Estamos hablando de la ciudad de las luces, donde en la generación del 50, durante esos tiempos, había bastantes autores y era muy concurrido por literatos trascendentes en esa época. Uh-huh. Entonces, el divagar cultural que tenían era más también por el cine, el arte y, por otra parte, la literatura y la poesía. Claro, y también tuvo la oportunidad de ver un corto dirigido por Del Toro, de su obra Los Gallinazos. Guillermo del Toro, el autor de El laberinto del fauno, ¿verdad? Sí, es. ¿Qué curiosidades más nos puedes contar sobre esto? Sí, cierto. Para hablar también de Julio Ramón Ribeiro dentro de la vida que él ha experimentado, hablemos sobre cómo nace como escritor, porque de hecho él en una entrevista, si mal no me acuerdo, en la década de los 90, dijo que él aprendió a leer y escribir mediante su padre. Fue por la influencia que su padre le inculcó, ya que su padre le consideraba un padre educado, un padre culto. Por ello es que también Ribeiro también se apegó a ese mundo de la lectura, a ese mundo de las letras. Por eso él dijo que eso fue uno de los más significativos influencias que recibió como escritor. Y dentro de otro también de sus anécdotas, ya por la década de los 50, Ribeiro recibió, por ejemplo, un premio, diríamos un gran premio, y en donde constaba de varios lapiceros y entre otros instrumentos que le va a servir a él para escribir. ¿Saben de quiénes recibió esto? Nada más y nada menos que de estudiantes de colegio, porque en esa vez, en la década de los 50, Julio Ramón Ribeiro dijo: ya no soy un escritor solitario, ya no soy un escritor que camina o vaga solo, ahora ya me leen, y yo por ende tengo esa enorme responsabilidad de seguir trabajando porque para eso me he hecho. Entonces hay una enorme anécdota que dentro de él también nos cuenta, y cómo él también se va impulsando tanto como lector y así como también escritor. Aparte de esto, podemos añadir de que Julio Ramón Ribeiro es un autor que estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, ¿no? O sea, es una facultad que albergó a estudiantes como Vargas Llosa, como Marco Aurelio de Negri, pensadores recientes. Entonces, se ve que se entrega después de una carrera, incluso ejerce, litiga el derecho, y después de esto se entrega a la literatura. ¿Qué opinan de eso, chicos?
Claro, ¿eso fue antes o después de su viaje a Europa? Antes de su viaje a Europa. Antes. Es más, en la anécdota que narraba nuestro compañero Jaime, está escrita, es escrita totalmente en un libro que Julián Ramón Rivero tiene, no póstumo, que se llama La tentación del fracaso. Aquí se narra cómo los chicos o cómo los niños le regalaban lápices, ¿no? O incluso papeles para que él siguiese escribiendo. Y se sentía feliz de esas cosas. Claro. También un dato interesante es que su primer cuento, Los gallinazos sin plumas, fue escrito en Europa. Creo que es ahí donde inicia su viaje, creo que al 100%, ¿no?, de escritor. Como la mayoría de los escritores, ¿no? Una vez que salen del lugar de su cuna, de su lugar donde nacen, ya buscan encontrar símiles a ellos, ¿verdad, May? Claro, y podemos mencionar también que este escritor al viajar a Europa, ¿no? Y como lo indicamos anteriormente, escribió Los gallinazos sin plumas en Francia. Pero ¿qué es lo que pasó? O sea, cuando viajó a Europa, la vida de este escritor no fue fácil. Si bien sabemos que aquí, al vivir en Perú, en Lima, tenía una condición acomodada, ya que su familia era de clase media. Es por ello también que estudió en un colegio reconocido, como que es el Colegio Champagnat, ¿no?, de Miraflores. Pero sin embargo, veremos que al ir a Europa, él tuvo que trabajar de varias cosas. Fue reciclador de periódicos, fue conserje, también fue cargador de bultos, vendedor de productos de imprenta, y hasta que por fin recién llegó a ser periodista. Claro. También durante todo ese trayecto fue reconocido hasta cierto punto y le entregaron muchos premios. ¿Qué premios le entregaron? ¿Sabe alguno? Sí, de hecho, el premio más destacado, ilustre, diríamos, el premio de Juan Rulfo, el que le contentó a Julio Ramón Rivero enormemente, porque es uno de los premios más sobresalientes en Hispanoamérica, y a la que él también fue feliz. Pero lo más importante de esta obra, o también trágico, es que él supo que ganó ese premio, la cual recibió con mucha felicidad, pero posterior a ello no llegó a recibirlo personalmente, porque recordemos que también tenía que ganar una cierta cantidad de efectivo, José, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Además, su pesimismo se ahondó, incluso cada vez que ahondaba, valga de nuevo la reiteración, cada vez que se inmiscuía más, ¿no?, dentro de la literatura, tendía, como sus diarios hablaban, ¿no?, tendía al fracaso, tendía al pesimismo. Añadiendo otra anécdota, él decía de que como abogado ganaba al mes 600 soles en esos tiempos, ¿no?, los años 60, por ahí más o menos. Y con esos 600 soles, él narra que se lo podía gastar en una noche en una borrachera que él podía tener. Entonces, no valoraba, o sea, decía que tenía que mejorar su vida, ¿no?, y todo ello, pero sus acciones lo delataban como de otra forma, a que no podía hacerlo. ¿Creen que esta característica de los autores sea común, o que, no sé, siempre tengan que tener un realce más notorio, o tengan que ser diplomáticos y todo ello? Bueno, opinión personal, considero que la mayoría gran parte, ¿no?, de nuestros escritores ilustres no necesariamente son diplomáticos, ya que vemos que varios de ellos hasta tal vez no siguieron una carrera profesional. Sin embargo, algunos de ellos dejaron sus carreras a mitad también de estudios, ya que se interesaron más por la literatura y más por este mundo, ¿no?, de libros y escritura. Claro, y además el arte siempre inspira en las vivencias y en las cosas que hacen. Y muchos de los escritores o artistas en general tienen una vida llena de, podemos decirle, Bohémica. Bohémica. Una vida bohémica. Y hasta inclusive extremas, no son para extremos, no son como que cosas mediocres, medianas. Eso es lo que inspira a la gente a escribir. Incluso lo que perciben, ¿no? En su mayoría creo que las personas que pueden conocer o tengan cierto conocimiento sobre autores o poetas, etc., válgase todo este mundo de personas que están inmiscuidas en el arte, se los conoce como bohémicos, como borrachos, como drogadictos, etc. Pero en su mayoría todos ellos aprovecharon de eso, ¿no? Y Rivero no es la excepción, no era un fumador promiscuo, exagerado, aunque él se contenía, decía de que no. Claro.
Y él también de alguna manera se justificaba eso por sus familiares, ¿tengo entendido? Claro, de hecho él comparaba que su familia, sus padres, sus abuelos o todos sus antecesores o parientes era ya como una cultura, porque la cultura es una forma de ser, pensar y actuar, y entonces ya se había, diríamos, ya había sido, ya es parte de su vida de él. Entonces él también justifica esto a varios escritores que a lo largo de los años también va conociendo, incluso dice que algunos escritores también fuman y es parte de su vida, como por ejemplo cita a Frauer, ¿no? Frauer, sí, y entre otros escritores que son parte de ello, ¿no? Es más, ¿no? Vargas Llosa tenía cierta adicción hasta cierta edad, ¿no? Por el tabaco. Solo que con el tiempo lo va dejando, ¿no? Por su supuesta disciplina y todo. Tal vez conozcas algunos otros autores, Magali, que tengan esta adicción. Claro, hablando ya un poco más de literatura universal, podría mencionar a Edgar Allan Poe, ¿no? Vemos que él también tiene una vida bohemia, al plasmar también las obras que él presenta de una literatura más gótica, se podría decir, o de terror. Podríamos decir, ¿no?, que este autor también tiene esa vida, ¿no?, un poco desordenada, pero a pesar de ello, él pudo sacar provecho de eso, ya que él decía que más o menos a los momentos en los que él se encontraba tal vez bebiendo licor, se imaginaba ciertas cosas, y es por ello que ahí recién tal vez le daba la afición de escribir y poder relatar lo que él también percibía en esos momentos. Hay una frase que me gusta respecto a esto, de Hemingway, que decía: lee sobrio y escribe borracho. Exacto. Y esto creo que da a conocer mucho la intención de los autores de esta época, ¿no? La explotación, incluso de la generación perdida, de los de 50, que están Hemingway, está Fitzgerald y etc., más autores que tal vez a posteriori podamos sacar. Claro, y eso también incluye a Julio Ramón Ribeiro como parte de ello, como parte de su comportamiento en esos años. Tiene cierta influencia. Es más, Vargas Llosa en sus diarios también habla de eso, o en sus entrevistas habla de que tenía cierta admiración a los de la generación perdida, ¿no?, en Francia. Claro, si bien sabemos, también Julio Ramón Ribeiro se desenvuelve dentro de del boom, ¿no?, como bien sabemos, pero él nos decía que él no quería enfocarse en esos términos de investigar nuevas formas, tal vez escribir. Él quería más inmiscuirse en el urbanismo, no en la realidad que presentábamos en el Perú de ese entonces. Claro, ya que lo mencionas, de hecho, los anteriores cuentos que existen aquí en el Perú eran también en base a la realista, pero en un contexto ya más rural, más clasificado dentro de ahí. Entonces lo que entra Julio Ramón Riveros es con la idea de que yo me voy a enfocar escribiendo la realidad de Lima, porque también ese contexto ya es un contexto convulsionante por la llegada de los migrantes a la capital. Entonces ahí es en donde también yo creo que es un punto icónico para el escritor, que hoy en día también es revalorado, ¿no? Estamos hablando de Odría, ¿no? La época de Odría, el 80 de Odría, sí. La segunda migración, ¿no? Que viene la gente del pueblo, hace sus esteras. Hay autores bastante buenos que hablan acerca de esto, como un poeta que todavía sigue vivo, que es Leoncio Bueno, que nos tiene un poema hermosísimo en el que habla de las esteras y cómo ellos supuestamente conquistan, ¿no?, a manera de reyes y ejércitos, lo que vendría a ser Ate. ¿Alguna anécdota más, chicos, que tengamos sobre Ribeiro? Algún dato también que se le puede mencionar es que vamos a ver que tuvo un matrimonio, ¿no?, con la señorita Lida Cordero, y de este matrimonio surgió un solo vástago, es decir, solo tuvo un solo hijo. Sí, claro, pero escuché por ahí que tenía 2 esposas. Sí, llegó a tener 2 esposas, ¿no? Y es más, muchas personas le atribuyen a la esposa el carácter, no filosófico, sino de manera de escribir, ¿no? Cómo varía, incluso también en autores como José María Arguedas, que le echan la culpa a su esposa de que se haya mal o bien suicidado, ¿no? Que es un tema un poco tabú, hablándolo de esa manera. Uh-huh. Claro, sí, escuché que cuando un hombre, o sea, dicen, detrás de un hombre está una gran mujer. Así que de alguna manera influencia a la mujer en cómo te comportas, lo que haces.
Creo que es un tema discrepable, porque yo creo que ambas personas influencian, ¿no? Una canasta. Pero ¿qué opinan? Se complementan, podría decir. Se complementan. Es una buena forma de el arte. Incluso las mujeres, o incluso también los hombres han sido, no sé si cabe la palabra decir musas, ¿no? Así como las mujeres son musas, los hombres han sido modelos para ciertas mujeres. Por ejemplo, tenemos a Virginia Woolf, tenemos a Flora Tristán también, ¿no? Que se enamora de un peruano. Florinda Mata de Turner. Florinda Mata de Turner. Y muchas autoras que vamos a hablar después. Otras. Así que escúchenos, chicos, todos los sábados. Claro que sí. ¿Qué más, Jaime? Algo que tengas ya para ir finalizando este bloque. Sí, de hecho, Julio Ramón Rivero ha tenido unas anécdotas enormes y en contextos muy diferentes, viajando radicando en Europa y así como también radicando en el Perú. Para esta última final del primer segmento, quiero evocar que Julio Ramón Rivero también tuvo sus momentos más críticos viviendo en Francia cuando empeoró su salud, ya que esos años, recordemos que era en el Perú el gobierno de Velasco Alvarado, y él, para salvar su vida, ¿qué hizo? Su amigo Bryce Echenique, un escritor de Un Mundo para Julios, se enteró del caso y no dudó en ayudarlo. A lo contrario, dijo: sí, te voy a ayudar, y se fue a enviar una carta al gobierno de Velasco Alvarado, quien no negó, y por ese entonces su esposa del gobierno militar se encontraba en Francia y quien le dio el dinero y salvó su vida, y eso transcurrió los 30 años que alargaron su vida y que al final murió en el año 1994. Muchos autores con influencia y sin influencia se ayudaron mucho a salir de este rubro, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, eso tal vez vamos a poder continuarlo en el siguiente bloque. Siguiente bloque, chicos. Claro que sí, ahora nos vamos a una pausa publicitaria y regresamos para seguir hablando sobre Julio Ramón Ribeiro, el Flaco. Sol de los Andes. Y bueno, continuando con la segunda parte de este programa, Momento Literario, indagaremos un poco más en el cuento Los gallinazos sin plumas. Traje un pequeño resumen y bueno, se los voy a leer. Este cuento nos habla de dos niños, Enrique y Efraín, dos niños maltratados por su abuelo, Don Santos, quien tiene un chancho. El abuelo, a muy tempranas horas de la mañana, obliga a estos niños a buscar en los basureros comida para el chancho todos los días. Pero un día Efraín pisó un vidrio, cortándose la planta del pie, generándole una fiebre. Entonces Enrique tuvo que trabajar el doble o inclusive más para encontrar desperdicios alimenticios. Y en uno de esos días, regresando al corralón, encontró un perro flaco y sarnoso. Enrique llevó a ese perro para que acompañara a su hermano Efraín. Al perro lo llamaron Pedro. Pasó un tiempo y Enrique también se enfermó. El abuelo, lejos de preocuparse por la salud de sus nietos, se preocupó más por la comida de su chancho, que se llamaba Pascual. Pasaron unos días y el chancho se quejaba de hambre. Don Santos, el abuelo, ya desesperado, levantó a golpes a sus nietos para que fueran a recoger desperdicios alimenticios. Como Efraín no podía levantarse, Enrique salió solo a los basureros. Luego de llenar las latas, regresó al corralón y vio cómo Pascual se comía a su perro Pedro. Entonces, Enrique, enojado, discutió con su abuelo. El abuelo resbaló de espaldas y cayó al chiquero, y los hermanitos finalmente huyeron. Bueno, este es un cuento triste. ¿Qué les pareció el cuento? ¿A dónde huyeron? ¿A dónde huyeron los niños? Es lo que no se sabe. Nunca se sabrá. Es una respuesta que cada uno le elabora cada vez que lee el cuento, ¿verdad? Claro, nos deja prácticamente un final abierto, podríamos decir, que cada lector tendría que imaginarse hacia dónde continúa esta historia, ¿no? ¿Qué nos podrías decir respecto a ello, Jaime? Sí, cierto, las interpretaciones son variadas para cada lector, ya que no indica a dónde se van. Podemos marcar varias hipótesis dentro de ello, por ejemplo, que la vida de los niños es muy pesado, incluso negativo para ellos contra su propia vida y experiencia que llevan, o tal vez podemos decir que han ido a un orfanatario, ¿cómo se le llama esto? Donde van los orfanato de menores ahí a vivir, o tal vez su vida se ha complicado más a más. Recordemos que Efraín estaba mal de salud al tener ya una enorme
infección dentro del pie. Entonces hay muchas y variedades hipótesis que se pueden marcar dentro de ello. Claro, ellos eran niños indefensos que no tenían nadie quien los defienda de los abusos desmedidos de su abuelo. Los personajes, Tenemos 5 personajes, ¿verdad? Incluyendo al perro. Tenemos a Efraín y Enrique, los 2 hermanos, en los que gira alrededor de ellos toda la trama. Tenemos a Pascual, el cerdo. Tenemos al tío Don Santos. Bueno, no es el tío, es el abuelo. El abuelo Don Santos. Y tenemos a Pedro, que es el perrito que se encuentra el hermano mayor para que le acompañe a su hermana. Es un cuento que bastantes personas hemos leído, al menos para ingresar a la universidad te lo piden. Es bastante corto, es entretenido. Pero, ¿qué nos da este cuento? ¿Qué nos da a conocer? Podríamos iniciar, ¿no? Hablando acerca de cómo inicia este cuento. Nos muestra a 2 personajes que son 2 niños, pero no nos dice acerca de dónde provienen estos niños, ¿no? Si bien al escuchar la palabra niños podemos relacionarlo con padres, dónde está la madre, dónde está el padre, o algún otro familiar cercano, ¿no? Pero no nos menciona, sin embargo, en el cuento esto. Entonces podríamos decir que estos niños tal vez se encuentran, tal vez no se quedaron huérfanos y ahora se encuentran viviendo con su abuelo. Pero ¿en qué otro contexto podríamos también relacionar a estos niños? Claro, o sea, como no se sabe dónde están los padres, también los padres fácil y están de viaje. Claro, Un viaje muy largo, ¿no? Otra vida. La imaginación. Claro. La imaginación. Bueno, en la primera parte nos habla básicamente del maltrato y del trabajo infantil que sufrían los niños. ¿Actualmente creen que sigue ahí eso? Sí, el maltrato infantil sigue. Ahí es más, lo vemos a la vuelta de la esquina todos los días. Pero, ¿qué es interesante de los libros sobre la literatura? Que solo nos dan posturas, o sea, solo nos dan problemas, pero casi nunca nos dan soluciones. Y las soluciones, ¿quién se encarga de recrearlas? Las personas que leemos. Los lectores. O los lectores, ¿no? Por eso el plus, ¿no?, de leer. ¿Por qué leer sería importante? Porque podemos crear soluciones. ¿Opinan lo mismo o tal vez discrepan? ¿Qué opinan, chicos? De hecho, hablando del tema del trabajo laboral, del trabajo de explotación contra los niños, sí existe, y ha existido y existirá siempre, pero de diferentes modalidades. Pero si nos vamos al cuentito Los gallinazos sin plumas, en la parte inicial no se escucha del narrador omnisciente la queja de los niños que si están siendo explotados o no, porque para ellos es una maravilla, una exploración y también la búsqueda de nuevos objetos misteriosos que a ellos les va a permitir abalanzarse a ese mundo. Porque cuando ellos se dan cuenta de que están siendo maltratados, cuando ya el abuelo tiene un carácter ya más espeso, diríamos, más duro y más irritable, lo cual ahí es en donde los niños creo que empiezan a darse cuenta de las inflexiones que ocurre de ahí, de la incomunicación o de la falta de diálogo dentro de ello. Hasta que se hace real, ¿verdad? Hasta que tiene la infección el chico Efraín. Exacto, o sea, en la primera parte fácil y los niños no se dan cuenta que estaban trabajando y no se sentían abusados, pero luego de esa infección es donde se dan cuenta que a su abuelo le importaba más darle de comer al cerdo. Pero no creo que no se den cuenta, sino de que, o sea, estaban más enfocados en el lado de que lo divertido, ¿no? O divertirse en ese ambiente. Tal vez tomarlo más como un juego, no como un trabajo, ¿no? De hecho, porque hay una parte del cuento en donde narra que cada vez que ellos traían unos cubos de basura, cubos, ¿no?, de basura, no decirlo así, pero comida para el cerdo, de hecho su abuelo les recibía con un café o con una comida para que ellos también puedan alimentarse. Hay una parte, es como un premio que les da el abuelo por el trabajo que también vienen realizando. Claro, no, lo que usualmente se hace, ¿no? Hace su trabajo y te da algo de retribución, remunerativo. Claro. Y luego, transcurriendo todo el cuento, un día Enrique sale a buscar y Efraín no puede porque está ahí enfermo y encuentra un perrito. Pienso que el perrito es como un punto de esperanza, un punto de alegría para ambos niños. ¿Por qué un perro, no? Claro, es un ser vivo
¿Por qué el perro le llama a Efraín y Enrique? O sea, ¿por qué la compañía de un perro? ¿Podemos decir que Rivero tenía afición por los perros? Tal vez una También anécdota. relacionarlo al perro como se le conoce, ¿no? Como el amigo fiel del hombre. Por sus características que este presenta, ¿no? Tal vez. Más niveles de empatía incluso, ¿verdad? Incluso es por experiencia, tal vez algunas personas que nos escuchen o nosotros mismos sepamos de que cuando estás triste el perro se te acerca y se pega a ti mismo, ¿no? O busca afecto el perro mismo. Claro, las mascotas en general, creo, también las gatas, aunque son más, pero bueno. Más sí. ariscos. Sí. Más ariscos, claro. Claro, y En momentos tan complicados en donde ya Efraín empieza a tener las dolencias del pie por una infección, llega el perro llamado Pedro, que es parte de la alegría de los niños en momentos tan crudos, en momentos en donde nos da a pensar que esa alegría puede presentarse, ¿no?, en esa situación tan complicada, porque diríamos que es como un consuelo para ellos, ya que no los tienen en otro lugar. Entonces, como ustedes dijeron, amigos, el perro es el amigo del hombre y que en partes tal vez no va a curar las cicatrices, pero que sí va a ser como un suavizante que va a permitir relajar una conducta, sentimientos y emociones. claro, de alguna manera reciben amor de esa mascota. Y dan amor. Ujú. Dan amor. Luego, transcurriendo en el cuento, ocurre que los dos se enferman. Los dos se enferman. El abuelo, por ser ya de mayor de edad, tiene una pata de palo de paso. No puede conseguir comida para el cerdo. Pasan como 2 días y el cerdo empieza a gritar de comida y el abuelo, desesperado, golpea a sus nietos para que puedan salir a buscar comida. Sale Enrique a buscar comida y al regresar encuentra a su perro, Pedro, siendo comido por Pascual, el cerdo. Y ella es ahí cuando discuten los dos, el abuelo y Enrique. Es que te quitan algo tuyo, ¿no? Que Claro. te quiten tu amistad de golpe y siendo niño debe doler bastante. Claro, o sea, y me parece que sentir ese amor tan fuerte por el perro, y ese es lo que en un punto recién hace que se eleven de valor, para que de alguna manera alcen su voz. Enfrenten a un Pascual, a un Santos. A Don Claro, y el ver esta escena, ¿no? 2 niños vemos que aún son pequeños. ¿Cómo es que pueden ver tal situación y con un animalito, ¿no? Vemos cómo es posible, cómo se lo habrán tomado ellos. ¿Qué podrían pensar o qué situación sentimental tal vez tendrían en estos momentos? ¿Qué nos podrían decir, chicos? ¿Cómo se sentían estos 2 hermanos al ver este suceso, ¿no? Claro, de hecho es que primero si hablamos desde la perspectiva de los niños, que este suceso ha marcado un hecho, un hecho más violento para ellos porque les ha chocado la sensibilidad y en ella ha causado un significado de reclamo, un significado también de que, oye, ¿por qué has hecho esto sabiendo que es mi amigo, sabiendo que es parte de mí, como dijo Josué? Y eso es un hecho que dentro de la obra también nos narra, ¿no? Y que al encontrar ellos un cariño, un apego, una alegría, así también fue despojado bruscamente, y los niños actuaron también bruscamente con su abuelo al recriminarle, al mostrar ese sentido de indiferencia, incluso de mucha ira. La reacción es algo natural, ¿no? Y efectivo del hombre. Y los niños lo representaron con la agresión hacia el abuelo. Claro, tenían algo interno guardado, como una presión que en algún momento explota. Y el perrito fue como que la llave. El detonante, ¿no? Exacto. Claro, esto se expresa, ¿no? En la obra nos indica que al ver esto, el nieto va a coger la vara y la va a estrellar, ¿no? Contra el pómulo del anciano. Que entonces podríamos decir que por fin, ¿no? Los niños recién se empiezan a dar cuenta de en realidad qué es lo que estaban viviendo, ¿no? Cómo es que estaban siendo tal vez sobreexplotados por su abuelo. Ujú. Y luego los niños se levantan y se van. Y solo escuchan como el abuelo está ahí tirado y el chancho como les está mirando. No se sabe qué pasa con el abuelo. Fácilmente el cerdo pudo habérselo comido. O el abuelo se comió el cerdo también, ¿no? Depende, lo que se narra en el libro Ujú. es de que hay una pelea, que se escucha algo, pero no se ve nada.
Es interesante la literatura que nunca te resuelve las cosas. Deja libre interpretación. Libre interpretación. Exacto. Y luego al final los niños salen a caminar, se van de ese lugar. Me gusta ese final que dice algo como que Doloroso, muy doloroso. doloroso, y caminan hacia la luz, hacia el final, como si fuera Y Lima se los traga como una mandíbula gigante. de un lobo. Es lo que nos indica, ¿no? La obra. Y podemos ahí darnos cuenta que qué es lo que les espera, ¿no? A estos dos pequeños, ya que ahora ya no van a estar al mando de su abuelo, solos van a ir por la ciudad. Van a deambular solos, ¿no? Pero hablando sobre el tema, también nos vamos a la actitud que el abuelo tiene en todo el trayecto del cuento. ¿Por qué? El abuelo, si bien yo diría que vivía en un sentido en una vida de supervivencia, porque eso era su único sustento para conseguir más dinero o más efectivo, ya que su objetivo era engordar al chancho y tenía que hacer a cuesta todo lo que estaba a su alcance. Si tenía que maltratar a los niños, lo tenía que hacer. Si tenía que hacer, los tenía que hacer, porque él mismo se quejaba dentro del cuento que no tenía las condiciones físicas para realizar tales actos. Y es cierto que el abuelo tenía una pata de palo y que también era viejo y no tenía la misma efectividad ni la agilidad de los niños. Sin embargo, la única manera de resolverlo era vender su cerdo, nada más, y por eso la alimentaba, ¿no? Claro. Y es un problema bastante común, ¿no? Que Ramón Rivero lo hace bastante grande. Exacto. De hecho, para Ribeiro, el abuelo simbolizaba el capitalismo. El sistema que explota vilmente a los pobres obreros, a las personas. Y los niños serían los obreros, el pueblo. Eso es cierto, es una interpretación. Y es más, esas vienen preguntas de admisión, incluso he visto, ¿no? ¿Qué interpretación le da a la gente? A nivel político. A ya. nivel político. ¿Cuál es el nivel político que enmarca dentro de ello la obra Gallinazo sin pluma, José? ¿Nos puede explicar? Bueno, en sí ya lo mencionó nuestro compañero Giovanni, de que el capital vendría a ser el cerdo, ¿no? El Estado vendría a ser el abuelo. El cerdo vendría a ser el consumo desmedido de las personas. Y los niños vendrían a ser el pueblo, ¿no? Para quien, en torno a que gira, ¿no? Trabajan para el consumo. Para el consumo. Y están... Bueno, este es un problema bastante ahondado y, bueno, tenemos que hacer recordar a la gente de que tienen que leer este cuento. ¿Por qué tienen que leer este cuento, Jaime? Yo diría particularmente que deben leer para conocer uno que es la situación crítica que vive dentro de ello el país. Los Gallinazos sin pluma es una obra de realismo urbano, de las condiciones que se vivían en la década de los 50, los 60, ¿no? Y que si bien ha venido ya cambiando de contextos, pero sigue el tema sigue la marginalidad, la discriminación, la exclusión, siguen siendo parte de la vida del hombre en nuestra sociedad. Y aparte, leer también es que conocer, porque la obra Los Gallinazos sin pluma es parte de la historia, es como un sentido de retroceder atrás y cómo era antes y cómo somos ahora. ¿Y cómo podemos ser después, ¿no? ¿Cómo podemos ser después? Entonces nos enmarcan 3 preguntas. ¿Te has dado ahí cuenta, José? Como la historia, ¿no? Uh-huh. Alguien decía de que la historia es el chisme hecho doctrina, hecho teoría, hecho institución. La literatura yo creo que es el chisme hecho arte. ¿Qué opinan ustedes? Sí, porque se cuentan muchas cosas. Y de manera bonita o Exacto. pizarra. Para que lo comprendas o de alguna manera empatices o lo odies. Bueno, chicos, si queremos hablar más de esto, nosotros somos del Club de Lectura. Y tal vez Jaime nos puede hacer una introducción. ¿Qué es el Club de Lectura de Juliaca? Sí, llegando ya a las partes... parte final. Claro, Mayleri. El Club de Lectura Juliaca es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo practicar, promover y difundir la lectura. Dentro de ellos, nuestros queridos amigos que son parte del Club de Lectura realizan varias actividades y proyectos en favor de la promoción de la lectura. Entendemos como lectura el sentido de ser seres críticos, analíticos y también ser seres que contribuyan a la sociedad. Por medio también de la lectura aprendemos y conocemos variedades de mundos que desconocemos y que hoy, como nosotros como lectores, nos falta mucho aún por conocer, enormes cantidades de libros que hay, pero
falta tiempo incluso para leer todo ello. Entonces, ese es el club de lectura. Realizamos varios proyectos que nos enmarcamos dentro de ello con esos objetivos y las ganas de nuestros chicos de seguir adelante y de mejorar y aportar a la sociedad y llevar ese mundo maravilloso que es la lectura. Es más, y si queremos escuchar más conversaciones como la que tenemos en este momento y 2 veces al mes las estamos realizando, ¿no? En un local que tenemos específico y 2 veces al mes específicamente a las 4 de la tarde. Es más, hoy día tenemos una reunión. Hoy sábado. Las conocidas tertulias literarias, ¿verdad? Tal vez, Jaime, nos podrías hablar más acerca de ello. Sí, las tertulias literarias son los debates del libro. Por ejemplo, tenemos ya un libro escogido que es El Caín de José Saramago, un autor que hoy vamos a estar debatiendo en la cafetería Venecia desde las 4 de la tarde. Varios amigos van a venir, van a asistir y en ello van a dar sus puntos de vista, sus críticas, cuáles, ¿no? Y un intercambio de diálogo acerca de un libro. Y compartir ideas. Eso es lo que queremos, porque hay muchas personas que podemos saber, pero que cuando escuchamos a la otra persona nos damos cuenta que aún nos sigue faltando, porque hay varias ideas que son muy importantes y a las que vamos a rescatar. Es más, la conversación es una manera de aprendizaje, ¿verdad, Giovanni? Totalmente. El compartir ideas hace que tu mente se abra y no te cierres y explores más ideas. Es más, si alguien por ahí es un chico solitario que está leyendo y necesita conocer gente que también lea, que compartan sus mismos gustos, están invitados, ¿no? Todos a las 4 de la tarde en el local de Venecia, en Jeromo, qué bueno. Y es más, pueden seguirnos por nuestras redes, Jaime. Sí, de hecho, estamos en las redes sociales como Club de Lectura Juliaca. También estamos en las diferentes redes sociales, Instagram, al WhatsApp, cualquier información pueden escribir a mi número es 991 80 30 41. 991 80 30 41. Mi persona es presidente del Club de Lectura y estoy liderando este gran reto hermoso y trabajar con los chicos en la promoción de la lectura. De la cultura y la lectura en general. Claro. Claro que sí, muchachos, pueden unirse a este hermoso proyecto. Yo me uní hace un año y eso es muy hermoso. Bueno chicos, para terminar este segmento vamos a tratar de recapitular y presentarnos de nuevo, ¿no? Dar a conocer quiénes les han hablado y quiénes somos los que estamos interpretando este segmento. Exacto, ya para terminar el programa del día de hoy, estuvimos con ustedes, Maydeli Charres, Elder Giovanni Mamanicapia, Jaime Benigno Riveros y Josué Fernando Cahuana. Gracias a el Club de Lectura Juliaca. Sol de los Andes.